Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Teleopina del día de hoy, que tiene como un invitado especial a Daris Javier, economista, asesor financiero y una persona muy versada en temas económicos, a quien he invitado para mirar un poco lo que es la economía nacional. Estaré conversando con él luego de saludarlos con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado del día de hoy. Para mí un placer compartir con todos ustedes una entrevista con el economista Daris Javier, quien es director de Global Consulting Group, además abogado constitucionalista. Estamos en una etapa en la que podemos mirar muchos temas para nuestro invitado en el día de hoy. ¿Cómo estás, Daris? Dania, siempre feliz de estar contigo en este programa y sobre todo de orientar hasta donde sea posible a los televidentes, ¿verdad?, que te siguen en este programa. Y bueno, vamos a entrar entonces en esos detalles. Así es, sí. Que siempre tú tienes la curiosidad de ampliarlo, ¿verdad? Sabes que como periodista siempre me ha encantado el tema económico y por eso siempre te traigo aquí, porque tú eres realmente un asesor estelar en temas de esa naturaleza. Gracias. Así que entremos en materia. ¿Qué te parece, Daris? Muy bien, muy bien. Tu visión sobre lo que está pasando con la economía nacional luego de las elecciones. ¿Cómo sienten los actores económicos funcionando ahora? Mucha preocupación. ¿Verdad? Sí, wow. Sí. Esa es la descripción más puntual. Wow. Y tú, ¿qué manera de comenzar? Sí, y tú me dirías, ¿por qué preocupación? Yeah. Primero, porque cuando una organización política gana las elecciones, obviamente esa organización quiere tener el mayor poder e influencia para legitimar su victoria. Pero también es peligroso porque un poder concentrado sirve para imponer y además mucha gente se le va muchas cosas a la cabeza. Wow. Entonces ese poder también se usa para atropellar. Y ahí es que está el problema de esa mayoría que en algunos casos en el mundo se le llama la tiranía de la mayoría, donde la mayoría quiere imponer. Y a veces cuando tú ves, por ejemplo, al vocero de la presidencia diciendo, vamos a aprobar, ya tú estás dando orden, tú estás dando por determinado que esas cosas se van a imponer por encima del bien y del mal. Y las cosas no son así, porque de eso no es que trata la democracia. Entonces, por eso me refiero que comenzamos mal. Pero por ese lado. Por otro lado, comenzamos mal en el sentido que, si tú ves, por ejemplo, las informaciones de la economía dominicana en marzo y abril se ocultaron hasta después que pasaron las elecciones. Y eso es una forma de estropear a la transparencia. Eso es una manera de no ser tan claro frente a la población. Si las cosas comienzan así y se desarrollan de esa manera, vamos a tener situaciones turbulentas en el transcurso de este periodo. Y hay algo importante, Dania, que debe servirle de ejemplo al presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que este cuatrenio es más, para él es más incómodo que el primero. ¿Tú sabes por qué? Porque en este cuatrenio es que él va a definir cómo es que va a entrar a la historia. Y en este cuatrenio, cada día que pasa un día es una cuenta regresiva, donde ya el tiempo comienza a reducirse en la presidencia. Entonces, desde ese punto de vista, a él debe entonces ser muy cauto en cada una de las cosas que va a hacer. Porque, repito, es cómo él decide entrar a la historia.
Así es. ¿Y qué tú prevés que va a pasar en los próximos meses en materia económica? Bueno, mira, de entrada, no sé por qué, la razón por el cual se plantea de entrada, así, a segundo, de reconocer la oposición que ganó el candidato reeleccionista, se destapa con reformas. Las reformas son las etapas más incómodas para un gobernante y para una sociedad, porque tú vas a plantear algo que la gente desconoce, y como lo desconoce, eso crea incertidumbre. Entonces, una de las reformas más controversiales en toda la historia del país es la reforma fiscal. Recuérdate que en los últimos tiempos, en los últimos 30 años, hay 3 momentos estelares de la parte fiscal. Primero, la reforma del 92, cuando se adopta el Código Tributario, es decir, la Ley 1192. En segundo lugar, está la creación de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, en el 97, y la autonomía y personalidad jurídica para la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas. Esos 3 momentos estelares han reconfigurado el sistema y la administración tributaria dominicana. Entonces, antes de plantearte una reforma, tienes que pensar en esos 3 momentos, cómo se han dado. Con el Código Tributario, recuérdate que fue un consenso con el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno. Eso no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? No. En segundo lugar, reorientar y construir lo que es la Dirección General de Impuestos Internos implicó lo que era, recuerda lo que era impuestos internos, rentas internas, etcétera, y hacerlo de una, y después darle autonomía a aduanas y a impuestos internos. Entonces, ¿cómo se llega ahí? Y cómo queda reconfigurado el sistema tributario dominicano. Como tú puedes ver, todo eso ha sido fruto de consenso e incluso normas que se han derivado de impuestos internos, o sea, del Código Tributario, se han derivado varias reformas articuladas en todo este proceso, y cada uno de ellos ha sido consensuado. Entonces, el consenso se impone, no importa que tú tengas mayoría congresual, porque lo pueden pasar, pero el problema no es pasarlo, porque pasarlo con tu mayoría es imponerlo, y las imposiciones tienen efectos colaterales muy desagradables, incluso de cara a la perspectiva política de la organización que dirige un país. Por eso en estos momentos, se requiere para todo actuar con cabeza fría, se requiere actuar pensando en la mayoría, y se requiere pensar en el futuro del país. Esta es una economía que la pandemia puso en evidencia muchas debilidades. Es decir, cómo el esquema económico del país mostró esa fragilidad con la pandemia. Fueron momentos difíciles. Así es. Momentos en el cual incluso uno de los sectores que más se han promovido como importante en el país, como es el turismo, quedaba un poco, digamos un poco no, sino que se cayó la economía. Cierre de aire, mar y tierra. Así es. Entonces, eso significa que hay que mirar otros sectores que sean sostenibles para cualquier eventualidad, ¿verdad? Si tú haces lo que se llama un stress test, es una prueba de estrés, te das cuenta que si tú estresas la economía,
hay sectores que salen de una vez que no resisten, muestran esa debilidad. Eso es lo que yo veo, ese es el panorama que yo veo. Si te tocara que te dijeran, Daris, vas a asesorar al presidente, ¿qué consejo le darías al presidente? Bueno, ¿cómo te digo? Ese es un supuesto que lo que uno diga que cae en el plano especulativo, porque sé que como decimos los periodistas, una pregunta de control. Sí, sé que no voy a asesorar al presidente, claro, pero sí tengo una visión bien clara de lo que puede hacer la economía. Y vuelvo, me remito al criterio anterior, o sea, ser cauto. Cauto, la prudente, palabra cauto. Cauto, prudente, reflexivo, tratar de crear el mayor consenso, olvidarte, sacarte de la cabeza que tú tienes un poder absoluto que puede imponer, omnipotente. O sea, tú no puedes, en base a que tú tengas mayoría en el Congreso, pasar todo lo que te antojan. Eso es peligrosísimo. Y ahí es que yo baso la reflexión de que el presidente Abinader tiene que definir en este periodo cómo es que él quiere entrar a la historia. Si a él le importa eso, perfecto. Pero como aquella frase del comandante Fidel Castro, la historia me absorberá. ¿Cómo tú quieres que la historia te absorbe? Exacto. Hay como un contrasentido porque la reforma fiscal siempre impone sacrificios, pero el presidente luego de las elecciones ha prometido luchar contra la pobreza absoluta de los dominicanos. ¿Cómo tú miras estos dos temas dicotómicos? Mira, es algo como que a uno le resulta inentendible, porque no es cierto que una reforma fiscal que en la generalidad de los casos y por lo que uno ve que está planteándose, cae en lo que es una reforma tributaria, porque el gobierno abiertamente lo ha dicho. Estamos buscando dinero porque necesitamos dinero. Si tú estás buscando dinero porque necesitas, y ese dinero lo va a conseguir a través de los impuestos, entonces los impuestos a quien más afecta es a los que menos tienen. Así es. Entonces, si afecta a los que menos tienen, no es para reducir la pobreza, ¿verdad? Así es. Entonces, entrando en materia en lo que es la reforma fiscal, uno lo que ve más bien una reforma tributaria, porque de hecho una reforma, lo que pasa es que a veces los términos en economía como que enamoran a la gente para que lo utilice. Reforma fiscal integral, reforma fiscal necesaria. Es decir, te está hablando, mira, la reforma fiscal, si tú te vas por lo fiscal, vamos a modificar el gasto, vamos a modificar la forma de recaudar los impuestos. Pero no, de lo que se trata nada más es de los impuestos, y lo peor del caso, pensar nada más en recaudar. Mira, sí. Dania, me está proponiendo que hagamos una pausa para perfecto. Continuar con la exposición. Okay. Volvemos en un instante con Daris Javier, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el economista y asesor financiero y constitucional Daris Javier. Yo quisiera que entrara ahora de lleno en el análisis de lo que será la reforma fiscal que todos tendremos sobre nuestras cabezas. Mira, Dania y amigos televidentes, se ha planteado y se justifica y se señala que la República Dominicana hace un tiempo que necesita una reforma fiscal. Se ha puesto sobre la mesa de que en los momentos que estamos no es posible que el Estado tenga más recursos para enfrentar las necesidades que tiene. Tú sabes que el Estado trata de promover la mayor cantidad de ahorro posible
para financiar las inversiones públicas. ¿Qué resulta? Que el Estado, su mayor fundamento de ingresos, su mayor fuente de ingresos son los impuestos. Pero cuando el Estado, el gobierno, tiene faltante o déficit fiscal, el gobierno tiene tres opciones fundamentales para cubrir eso, que es emitiendo dinero por parte del Banco Central, que sería el dinero inorgánico, eso hay que descartarlo, ¿verdad? Segundo, los impuestos. Y los impuestos en toda parte del mundo son incómodos, ¿verdad? O sea, nadie le gusta pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Viene ahí, por eso nace la evasión, nace la ilusión fiscal. Entonces, los impuestos son una forma que al final del día molestan a los sectores económicos, pero molestan a la población. Digamos, hay que buscar un atenuante, ¿verdad? Para caer en la parte de financiar ese déficit a través de los impuestos. Y el tercer elemento sería recurrir al endeudamiento público. La mayoría de los gobiernos de América Latina y de aquí de la República Dominicana prefieren recurrir al endeudamiento público, y en los últimos años entonces han preferido ese endeudamiento vía la emisión de bonos soberanos, ¿verdad? Y este gobierno se ha especializado en emisiones de bonos soberanos. De hecho, desde el año 2014 hacia acá, la emisión de bonos soberanos ha sido una frecuencia enorme, de tal forma que ya nosotros estamos mirando que el presupuesto público se está financiando con emisiones de deuda soberana. Pero peor aún, en los últimos tiempos estamos mirando que hasta el gasto corriente se está financiando, y en particular los programas sociales, financiarlo con endeudamiento público, eso es algo extremadamente peligroso. Entonces, los impuestos como tal desfavorecen mucho a la clase media y a los que menos tienen. Lo desfavorece de tal manera que lo castiga en términos de su calidad de vida, y lo castiga en términos de lo que son su capacidad de ingreso. Lo destruye. Ahora, ¿qué hay en la República Dominicana? ¿Qué nos puede cambiar? ¿Qué se ha acumulado en el tiempo? Si bien es cierto que la reforma fiscal ha ido reteniéndose, porque eso tiene un costo. Nadie se le puede ocurrir la genial idea de promover una reforma fiscal que descanse en lo tributario para salir ileso. ¿Sabe que el que va a promover una reforma fiscal de esa naturaleza va a cargar con un peso político? Esa es la gran verdad. Y quizá eso explique en una alta proporción esa postergación. Pero ¿qué es lo que vamos a reformar? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero que se toma en consideración es que en términos de lo que es la presión tributaria, hay una presión tributaria que oscila en un 14%. Eso significa que de la riqueza nacional que se produce acá, entiéndase el Producto Interno Bruto, el Estado apenas recibe un 14%. Y las valoraciones entonces evidencian que eso es insuficiente para cubrir los problemas sociales, educación, salud, las inversiones públicas, etcétera. Entonces, lo que se ha dicho, bueno, el Estado no puede seguir operando de esa manera. Pero, óyeme, ¿a dónde se origina ese déficit? Esa falta de recursos que tiene el Estado. Entonces, uno ve este panorama, entonces encuentra una explicación en la forma desordenada en que se orienta el gasto público. Entonces,
¿cómo cubrir eso? ¿Cómo hacer que esa presión tributaria pueda aumentar? ¿Cómo el gobierno puede aumentar en consecuencia los ingresos para poder funcionar el Estado? Mira, Dania, aquí hay que tener un problema grave. La República Dominicana, y eso te lo afirmo de manera categórica, no está en condiciones de implementar una reforma fiscal momentánea así de golpe. Si se va a hacer una reforma fiscal, debe plantearse una reforma fiscal diferida y gradual. Es decir, si tú vas a hacer una modificación de los tributos, tú vas a ampliar la base imponible o tú vas a aumentar la tasa impositiva, entonces vas a estar en la obligación de hacerlo de manera gradual. El gobierno debe plantear, para que sea aceptable por la mayoría, una gradualidad de la aplicación de esa reforma. Me explico. En lo que queda de año, si es que se hace este año, la reforma, entonces aplica una parte de la reforma. En el 2025 se aplica otra parte. En el 26, 27, 28, para poder lograrlo. De no ser así, no hay manera de que la República Dominicana pueda tener una reforma fiscal efectiva y pueda lograr el consenso de la mayoría. La acumulación de tiempo para ejecutar esa reforma ha provocado eso. El librarse del costo político lo ha provocado. Y las condiciones para hacer una reforma fiscal de golpe no están dadas. La economía dominicana y la situación social y económica del país no permiten, no aceptan una reforma fiscal impuesta y de golpe. ¿Y cuál sería lo aconsejable la para gradualidad, todos? Gradualidad. ¿Cómo funcionaría? El diferimiento, bueno, digamos, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Ajá. Ampliar la base imponible, es decir, incorporar más actores, más bienes y servicios que puedan pagar. Bueno, ve haciéndolo por parte, ¿verdad? Un ejemplo de eso fue el DR-CAFTA. La gradualidad de la aplicación del DR-CAFTA lo vimos en el tiempo y hemos visto sus resultados y no se sintió de golpe. Obviamente se siente cuando se apertura la economía, se va sintiendo, pero tú has visto cómo fue de manera gradual, por tramo. Entonces la reforma fiscal debe plantearse por tramos. Por tramos. Diferirla. De no hacerse así, no va a lograr un consenso. Y sobre todo va a perjudicar más. ¿Qué significa por tramo, Daris? Bueno, digamos cada 6 meses, un año. O sea, por eso hablo de diferimiento, que sea parcial. Entonces, si tú metes, vamos a poner, se ha filtrado el tema de los gimnasios. ¿Tú quieres que cierren todos los gimnasios del país? No. Aplica el impuesto. Aplica el impuesto, que te lo haga cerrar. Si tú le aplicas impuesto, digamos, a servicios que no resisten un impuesto, se van a caer. Y otra parte, pues, se puede ir a la informalidad. Ya la economía dominicana no acepta informalidad. Yeah. La economía dominicana sobrepasa el 50% de la informalidad. Entonces tú vas a inducir a una mayor informalidad con nuevas cargas impositivas. Entonces ese es el desafío que está planteado en este momento en nuestro país. Bien, pues vamos a hacer una pausa y continuamos con este análisis tan interesante de Daris Javier sobre la economía nacional y sobre lo que viene en la reforma fiscal. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con el economista Daris Javier, presidente de Global Consulting Group. Hay sectores que están proponiendo que haya una rebaja del ITEVIS como parte de la reforma fiscal, que se baje del 18 al 14. ¿Cómo tú ves esta idea, Daris? Mira,
Dania, sí, yo he visto esta propuesta. Hay propuestas a veces que son razonables Sí, y hay propuestas que son a veces irrazonables. así es. Pero yo quiero remitirme mejor a lo que es la estructura del sistema tributario dominicano. ¿Cómo está estructurado el sistema tributario? Este sistema tributario es un sistema de carácter regresivo, es decir, que descansa en impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los más fáciles de cobrar, en el cual está el ITEVIS. Entonces, ¿qué sucede? Que tú lo que estás planteando es lo mismo con otra careta. Entonces, yo creo que lo más aconsejable es plantearse una reforma tributaria que haga migrar el sistema tributario dominicano de un sistema regresivo hacia un sistema progresivo, o sea, gradual. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que los que más tengan sean los que más paguen. Pero siempre ellos son los que menos quieren pagar. Exacto, porque realmente uno a veces es contradictorio que la gente que más ingresos tienen son los que menos tienen y quieren pagar. Entonces, se igualan en términos de la imposición, se igualan a los que menos tienen. O sea, tú pagas un 18% de ITEVIS y de impuestos sobre la renta igualito que en términos porcentuales que los que más tienen ingresos. Entonces, lo ideal no es plantearse de que bajar 18 a 14, a 10, Sí. no es eso, el problema no está ahí. Eso es en el lenguaje de los limpiabotes, es un paño con pasta. Un paño con pasta. Un paño ¿verdad? con pasta. Entonces, yo pienso que lo razonable es tratar de migrar de manera gradual, porque tampoco lo va a hacer de golpe. Nada de golpe sirve, y mucho menos cuando se trata de impuestos. Entonces, la racionalidad invita a que se migre hacia un sistema tributario progresivo. Si no bien se logra la progresividad completa, pero gradual. O sea, vamos hacia allá, vamos a aplicar que los que más tienen ingresos paguen más impuestos. Entonces ya ahí logramos, es la única manera de que la presión tributaria pueda aumentar y de que el Estado pueda tener más ingresos. Incluso yo voy más lejos. Las fortunas que se crean en la República Dominicana y se llevan a otros lugares del mundo como los paraísos fiscales deben estar en primera línea para pagar impuestos. Y no hemos escuchado a nadie hablar de eso. Entonces, todas las fortunas que se crean en la República Dominicana deben de pagar impuestos, aunque se vayan a otro lugar a invertir, como los paraísos fiscales. ¿Verdad? Es una forma de migrar a un sistema tributario progresivo. Es decir, que el que más tiene es el que más debe pagar. De manera, Dania y amigos televidentes, que más que plantearse ese, digo yo, ese remedio casero, ¿verdad? Debe plantearse la razonabilidad de eso, de pasar a un sistema progresivo. Es la única forma, si no, vamos a seguir en el mismo problema. Dando vueltas, dando tumbos. ¿A cuáles otros sectores económicos se le podrían aplicar más impuestos para que la clase pobre no sea la más castigada? No, eso, al que más tiene ingresos. Al que más tiene. Sin sectorizar, ¿verdad? O sea, los que más ingresos tienen pueden recibir más, pagar más impuestos, porque ya con el solo hecho de anunciar la reforma fiscal, todos los sectores de la economía de manera individual han mostrado resistencia. El turismo dice, no, mira, nosotros necesitamos incentivos. El sector energético dice lo mismo. El sector industrial. Ajá. Entonces, y entonces, Dari, la pregunta del millón, ¿quién va a pagar los platos rotos? Vamos a ver. Son dos preguntas en uno. ¿A dónde vamos a buscar los ingresos y quién va a pagar esos platos rotos? O sea, vamos a tener que apretarnos más el cinturón, sí, la clase más... Una reforma fiscal, en los términos que se están planteando,
va a afectar directamente a los que menos tienen. Mira, hasta los camarógrafos de los canales de televisión van a tener que pagar impuestos por ponerle la mano a una estos cámara. aparatos. No van a pagar. ¿Oíste? Oye, entonces, eso crea resistencia. Claro. Y se quiera o no, están obligados a buscar consenso con los partidos políticos, que son la base de la democracia, con los empresarios, con los sindicatos, los trabajadores, porque no importa que tenga mayoría en el Congreso, apruébala, ve y apruébala, para que vea el resultado. Entonces, ¿qué dice la sabiduría popular? Más vale la sal que el chivo. Así es. Eso, entonces, debemos, si hay decisión de plantearse una reforma fiscal, es que el gobierno explique en los términos que lo quiere la reforma fiscal. Es que necesitamos ingresos. ¿A dónde se generó esa falta de ingresos? ¿Cuál fue el exceso de gasto que provocó ese dinero? Es una pregunta buena, yo te la hago ahora mismo. ¿Cuál fue el exceso de gasto? ¿Cuál fue? La campaña electoral. La campaña electoral, vamos a ver. La campaña electoral fue excesivamente costosa. Incluso lo que uno está viendo, que la cantidad de asesores y que después se justifique. Y tú dices que Dios nos ha confesado. O sea, que ahora estamos pagando los platos rotos de la campaña electoral. La campaña electoral tuvo una incidencia muy fuerte. Y ahí llegamos al punto Esos asesores de campaña extranjeros que están en el país, que cobran carísimo, que tienen la capacidad de distorsionar la realidad, son magos. Eso no son gratuitos. Aquellos que cogen un micrófono para hablar en los medios de cualquier forma, eso no es gratis. Entonces, por ahí es que anda ese déficit que el gobierno necesita tapar ahora. Entonces, son cosas, Daria y amigos televidentes, que realmente deben decírselo al país. Sí. Esa es la realidad. ¿Y la seguridad alimentaria? ¿Cómo se afectaría en una reforma fiscal? Dania, si los impuestos impactan de manera directa en todo el ambiente económico, obviamente los alimentos van a ser impactados de manera directa, porque la capacidad que tienen las empresas de transferir las cargas impositivas al consumo es enorme. Entonces, si el consumo se grava, tú estás mejorando la calidad de vida y la pobreza de la persona. No, porque no somos tontos. Sabemos que no. Entonces, esas son de las cosas que deben de evaluarse más. Yo pienso que el gobierno en esta situación debe buscarse asesores de tres áreas diferentes para que lo ayuden con eso. Buscar economistas que no estén vinculados al gobierno, porque los que están vinculados al gobierno le van a decir todo que sí. Todo el economista que está vinculado al gobierno va a aplaudir lo que diga el gobierno. Nadie que esté comprometido con el gobierno le va a refutar lo que quiere. ¿Verdad? Uno, que se busquen profesionales de la ciencia política, todos, que no estén vinculados al gobierno, que no anden detrás de una asesoría, y sociólogos, para que cada uno de ellos le dé un punto de vista. Es más, yo le agrego un cuarto, psiquiatras. ¿Psiquiatras también? Sí, claro. Esto es cosa de locos. Sí, porque eso crea un problema de la salud mental. ¿Verdad? Entonces, esas opiniones de 4 profesionales de diferentes áreas que no salgan a la luz pública ellos a venderlo, sino el gobierno con una consulta, que se olvide de asesores internacionales costosos para el país. Entonces, que tenga su opinión, que la comparta con su equipo, que se la presente de manera sincera y que se la lleve
a la oposición la comparta, porque de lo contrario, Dania y amigos televidentes, la reforma fiscal va a ser el primer problema con que inicia el presidente Abinader su segundo periodo. Que es el periodo que yo te dije ahorita, sí. Ese es el periodo que le define cómo va a entrar a la historia. ¿Y te preocupa? ¿Cómo terminará? Al país entero. ¿Le preocupa? Sí, porque por más que uno adverse o no esté de acuerdo con un mandatario, es el país que está por el medio. Porque es que el gobernante lo único que está para administrar el país, los fondos del país, los recursos, y orientar hacia dónde se quiere alcanzar un desarrollo social y económico. Los gobiernos son pasajeros. El Estado Dominicano, en términos de su creación, fue creado el 6 de noviembre de 1844, cuando se proclama la Constitución, la primera Constitución dominicana. Y de ahí hasta acá, el Estado Dominicano se mantiene, pero de ahí hacia acá han variado los gobernantes. Unos salen hacia el zafacón de la historia y otros han salido a la gloria. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos en la mesa. Y hay que cuidar el legado. Vamos a proponer una pausa y volvemos con todos ustedes. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Gascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva. Con
Conversamos en el día de hoy con el economista Daris Javier y asesor financiero. Yo quisiera que en esta parte final del programa analizáramos un tema, para mí, una cuestión fundamental, la división entre lo que es el endeudamiento del país frente a la falta de inversión pública para desarrollar proyectos. ¿Cómo debería manejarse este tema en la reforma fiscal? Mira, Dania, en cualquier escenario del país, sabemos que para promover el desarrollo del país, el Estado tiene que tener los suficientes ahorros para transferirlo hacia la orientación de las inversiones públicas que crean la base de ese desarrollo económico y social. Generalmente los países no tienen la capacidad suficiente como para tener el ahorro y transferirlo. Por tanto, se ven obligados a endeudarse. Y ahí viene la pregunta, ¿endeudarse es malo? Y la respuesta inmediata es, ¿para qué te va a endeudar? La emisión de bonos soberanos que te hablaba ahorita, digamos en términos prácticos, tendría la finalidad de cubrir esa falta para que el Estado, por ejemplo, ha ocurrido, tenga elevado la ciudad de Santo Domingo, el interior, carretera, escuela, metros. Metros. Digamos, ese endeudamiento no es malo. No es malo porque es un activo a futuro que tiene el país versus un pasivo del presente y hasta futuro. Ahora, si ese endeudamiento se orienta al gasto corriente, entonces ahí el endeudamiento es malo, porque tú estás diciendo que las operaciones que hace el Estado de gasto, tú lo estás cubriendo con deuda, ese gasto corriente. Con deuda, por ejemplo, el presupuesto, cubrirlo. Así es. Ya eso es un poco preocupante. Y es preocupante por la sencilla razón de que entonces tú te estás endeudando, sobreendeudándote para cubrir el mismo gasto corriente que se va ampliando en la medida en que tienes que también pagar intereses de ese servicio. Entonces, de cara al futuro, tú estás empeñando, tú estás comprometiendo el patrimonio del Estado, las finanzas públicas, le está comprometiendo, por tanto, crea una barrera para pasar a ese desarrollo que nosotros necesitamos como nación. Entonces, creo que es lo que está ocurriendo. Y fíjate, la mejor prueba de verificar lo que estoy diciendo es que el gobierno se ha planteado proyectos de envergadura que uno puede decir sí son necesarios, pero cuando tú ves que el gobierno no lo concluye y la única forma de ocultar esa falta es inaugurando tramos de ese proyecto, entonces tú dices, aquí hay algo que no cuadra. Como dice la sabiduría popular, aquí hay gato enterrado. Entre macuto. O entre macuto. Aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Entonces, algo está fallando. Porque tú te puedes plantear 20.000 obras, proyectos, pero si no concluyen, es como si no lo hubiese iniciado. Es peor todavía, ¿verdad? Y una de las cosas de esas que más me llama la atención es, por ejemplo, la circunvalación de Baní. A la circunvalación de Baní se le ha puesto 4 fechas anuales. 4 y va para 5, otra promesa. Entonces ya es un proyecto que va con dificultades. O las avenidas que se plantean y se inauguran 4 kilómetros de 60. Entonces ahí hay un problema de las obras públicas, que son la razón que tiene el Estado para gastar, invertir en obras de infraestructura, las escuelas,
promover, por ejemplo, edificaciones de la UAS, que ya estamos acostumbrados a ciudades universitarias, y promover una sola ala, ¿verdad? Una sola ala de 14 o 10 aulas, cuando lo ideal es que sean 34. Entonces ya ahí tú no haces nada con decir que tú estás promoviendo la extensión de la Guanjimanín, Pedernales, Monteplata, Asua, etcétera. O sea, se quedan a mitad de camino. Y lo peor del caso es que se tiene la predisposición de que en un cambio de gobierno eso se quede abandonado. Tú sabes la cantidad de obras iniciadas por gobiernos anteriores que no se concluyen, y tú cuando ves todos esos recursos del Estado perdidos, como las escuelas que quedaron que hay que sin terminar, reiniciarlas. Mira, o que ya no van a servir porque se deterioraron. Sí, la infraestructura se dañaron. A uno resulta penoso cuando uno ve los reportes noticiosos de diferentes proyectos de escuelas en el país que tienen ya 3 años, 4, 7 paralizadas, que son proyectos que en su intención son buenas. Todo tipo de escuela que se construya en cualquier parte de la geografía nacional, eso es bueno. No importa quién lo inicie. Entonces, tú dejarlo a mitad, la cantidad de fondos, como un proyecto, por ejemplo, como la presa de Monte Grande, en el sur, tú vas a inaugurar un embalse, cuando eso requiere otra infraestructura que es la que va a permitir que funcione. Entonces, son de las cosas que yo digo que el endeudamiento para esas cosas pueden ser buenas siempre y cuando se gestionen bien. Ya. Dari, te regalo el minuto final para una reflexión ya de cierre de nuestra exposición. Bueno, me llama la atención que el gobierno vuelve y replantea, igual que en el 2021, plantearse 12 reformas estructurales de un tablazo. Las reformas estructurales más exitosas del país fue cuando inició la década de los 90. Y todas esas reformas se hicieron gradual durante una década. La década de los 90 fue la década de las reformas económicas estructurales en el país y no se hicieron de un golpe. Tú vas al Código Tributario, fue en una fecha. El Código Laboral fue en otra fecha. La modificación de la Ley de Aduana fue en otra fecha. La Ley Monetaria y Financiera, o sea, fue gradual. Las reformas no se promueven en conjunto, porque tienen que ir empalmando una con la otra y empalmando con el mandato de la Constitución de la República. Bien, pues con estas palabras se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Tengo que volver a invitarte. Agradecemos a Dari Javier, economista, asesor financiero y abogado constitucionalista, por esta interesante participación. Ojalá que sus palabras caigan en buen terreno. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.